Y bueno, hoy como estáis viendo ya en vuestros dispositivos nos acompaña Belén Rincón. Belén, bienvenida al canal, compañera, nuevamente. Hola Miguel, bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, perfecto, compartiendo tu compañía. La verdad es que es un gran placer tenerte de nuevo en el canal. Esta es tu tercera vez. Y bueno, decir brevemente de ti que eres abogada. Iba a decir especialista, pero yo creo que ya superas los de especialistas, ya podemos decir, como bien decían por redes sociales, referente en la materia, referente en derecho bancario, en cláusula revolving, en usura. Y hoy, la verdad es que para mí es un privilegio tenerte aquí. También hemos de decir que eres socia de Red Abafi, abogados y economistas. También muy orgullosa de pertenecer a la asociación. La verdad es que el trabajo que hacéis en defensa de los consumidores es encomiable, no solo tú también, sino todos los compañeros que formáis parte del grupo. También os doy las gracias de aquí por ese trabajo que hacéis y que ganáis sentencias en favor de los consumidores. Y bueno, compañera, hoy para hablar de las dos últimas sentencias sobre revolving, sobre usura, la verdad es que es un tema que yo de verdad no quiero echarme flores, pero si algo tenemos bueno en este canal son los invitados y yo creo que muchas personas, muchos compañeros que nos ven estaban esperando que tú vinieras, que tú desengranaras esa sentencia, que tú nos dieras tu visión de esa sentencia y la verdad es que ya tengo ganas de callarme y empezar a escucharte sobre esa sentencia del Supremo. Compañera, somos todo oídos. Pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos los que nos están viendo, que como te decía antes, fuera de grabación, competimos con un partido importante, así que tiene casi doble mérito que nos estén viendo. Pues sí, como tú bien decías, hace nada, la semana pasada, el Supremo, como viene siendo habitual últimamente, publica primero una nota de prensa, hace público pues que ha dictado dos sentencias del Pleno en materia de usura y al día siguiente pues se hicieron públicas esas dos sentencias. Las dos sentencias son la 257 de 2023 y la 258 del 2023. Las dos son relativas a usura, pero las dos no son de tarjetas revolving. Una, la primera, la 257, se refiere a la usura en un préstamo hipotecario. Concedido, la especialidad de ese procedimiento es que el préstamo hipotecario no fue concedido por una entidad bancaria, sino por un particular. Y la 258, que sí que es la que más revuelo ha tenido y más eco ha tenido, porque sí se refiere a una tarjeta revolving. Entonces, por ir un poquito por orden, por el número de sentencia, primero hablamos de la 257 y posteriormente de la 258. Pues nada, la 257, ¿de qué trataba ese asunto? Ese es un procedimiento que se llevó a cabo o se tramitó en Barcelona. Una señora que de profesión, según la sentencia, era limpiadora, solicita dos préstamos hipotecarios para la compra de un vehículo en favor de quien era su pareja en ese momento, que además de su pareja, pues era el avalista de las dos operaciones. Y lo solicita no a una entidad bancaria, sino a un particular de profesión, según la sentencia, cocinero. Entonces, en un determinado, esos dos préstamos hipotecarios tienen un plazo de duración de 10 años, se estableció un tipo de interés fijo del 14%, que sumándole las comisiones, pues ya se iba al 14,93 TAE, y en un determinado momento, como digo, esa señora pues interpone demanda solicitando la nulidad de esos dos préstamos hipotecarios por usura. Venía a decir básicamente que, bueno, al ser préstamos hipotecarios, si nos vamos a las estadísticas del Banco de España, de operaciones hipotecarias para la adquisición de vivienda, que se situaban en torno al 4%, establecer un 14% es notablemente superior, por tanto, serían contratos nulos, puesto que eran contratos usurarios. Pues bien, ¿qué resuelven los órganos de instancia? En primera instancia, el juzgado de primera instancia número 11 de Barcelona desestimó la demanda. Vino a decir que como la finalidad de los préstamos no había sido la compra de vivienda, no podía irse a comparar a las estadísticas del Banco de España a más de 3 años para la compra de vivienda, porque la finalidad había sido otra. Por tanto, el juzgado de primera instancia acude a las estadísticas del Banco de España, pero para otros fines, para otras operaciones, que estaban en torno al 7 y pico por ciento.
aplica el criterio de 2,5 veces el 7 y pico por ciento y entiende que no supera el 1493 TAE, no superaba el doble de ese tipo medio, con lo cual desestima la demanda y entiende que esos dos préstamos hipotecarios son válidos. La señora recurre a la Audiencia Provincial de Barcelona y la Audiencia Provincial de Barcelona le da la razón, estima el recurso. Viene a decir que, bueno, es cierto que este préstamo hipotecario no había sido concedido por una entidad bancaria, sino por un particular, pero también es cierto que no era un mero préstamo con una exclusiva solvencia personal de la señora, sino que tenía pues una garantía hipotecaria, tenía la pareja que era avalista, se devolvía a través de letras de cambio, es decir, tenía una serie de garantías que acercaban ese contrato más a los préstamos hipotecarios. Por lo tanto, la Audiencia Provincial de Barcelona entendía que sí era válido establecer esa comparativa con la que pedía la demandante en primera instancia. Por tanto, estima el recurso y declara la nulidad por usura de los dos préstamos hipotecarios. Pero claro, el prestamista, recurre al Supremo. Presenta dos tipos de recursos, recurso por infracción procesal y casación. La infracción procesal, bueno, sabes que son cuestiones técnicas, cuestiones procesales. Se decía pues que la sentencia había incurrido en incongruencia, que se resolvía sobre más y distinto de lo pedido, que la Audiencia Provincial de Barcelona no había sido totalmente exhaustiva en la valoración de la prueba, existían errores de valoración. Bueno, el Supremo esas cuestiones procesales se las quita de en medio y desestima los recursos por infracción procesal. Viene a decir que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona era perfectamente clara, congruente, resuelve sobre lo que había sido el objeto del recurso, por tanto, los recursos por infracción procesal lo desestiman. Lo importante son las cuestiones de fondo. De fondo, se planteaba por el recurrente el hecho de que la Audiencia de Barcelona se equivocaba al acudir a unas estadísticas publicadas por el Banco de España para operaciones por parte de entidades financieras, cuando el prestamista no era una entidad financiera, era un particular. Y además no había aplicado correctamente pues, la jurisprudencia en cuanto a la valoración de un contrato nulo por usura, que hay que valorar caso por caso, según un conjunto sistemático de todas las circunstancias del caso, y con lo cual solicitaba que se revocase la sentencia. Bueno, pues el Supremo en esta sentencia lo que viene a decir es, por un lado, distingue lo que es los contratos en masa, por ejemplo, las tarjetas revolving, y este tipo de contrato en el que había dos particulares. En este contrato en el que había dos particulares que había sido, en teoría, negociado individualmente, sí es necesario que la audiencia, en ese caso la Audiencia de Barcelona, hubiera hecho una valoración un poco más exhaustiva de las circunstancias del caso. No era suficiente con que se fuese a las estadísticas, determinase que era superior y declarase la nulidad, sino que tenía que valorar pues circunstancias intrínsecas del contrato, el tipo de interés, el tipo de demora, el plazo de amortización, y también extrínsecas, el riesgo de la operación, si se había utilizado para una finalidad de riesgo o no. En conclusión, el Tribunal Supremo viene a decir que tiene razón la recurrente cuando dice que la Audiencia Provincial de Barcelona se equivoca al acudir a una estadística del Banco de España para entidades financieras cuando el prestamista no era una entidad financiera. El problema es que, al ser un particular, no existe un tablón de anuncios, no existe un registro, no existe un dato oficial al que poder acudir donde podamos saber el tipo de interés en el que dos particulares se prestan dinero. Lo único más parecido que podríamos tener, según el Tribunal Supremo, es la financiación o la concesión de préstamos hipotecarios extrabancarios. Es decir, hay una ley, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, que regula la concesión de préstamos hipotecarios para un consumidor y un profesional, pero que sea una persona física o jurídica, pero que no sea una entidad bancaria. Según esa ley, pues hay un registro en el que hay que inscribirse, y en ese registro, que está en el Ministerio de Consumo, las entidades, los intermediarios y los profesionales que prestan dinero deben dar información sobre los tipos de interés de esas operaciones. Con lo cual, hay un enlace. En la sentencia pretende dar un enlace, pero realmente lo que da es una dirección de correo electrónico. Si buscamos en Google registro intermediario Ministerio de Consumo, vamos a encontrar la página que nos quería dar el Supremo en esa sentencia.
Y ahí hay una tablita, un listado, donde se nos dicen a partir del año 2011 cuáles son los tipos de intereses de ese tipo de operaciones entre profesionales, pero que no son entidades financieras. Y estaban en torno al 17%, con lo cual en este procedimiento en el que la TAE se había establecido en un 14%, el Supremo concluye que pues, no es notablemente superior. Si la media estaba en un 17 y a esta señora se le había aplicado un 14, pues no es notablemente superior, no hay usura. Con lo cual casa la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y desestima el recurso y confirma la sentencia de primera instancia que no le había dado la razón a la señora. Con lo cual esta es la primera sentencia sobre usura, no sobre revolving, sino sobre usura que dictó el Supremo en pleno el 15 de febrero de este año. Y La Belén, siguiente. ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas sobre la resolución? Bueno, a ver, el Supremo, por un lado, dice que no estamos ante una entidad de crédito, por tanto, no podemos acudir a las estadísticas del Banco de España sobre entidades de crédito, porque el contrato que estaba enjuiciando no es uno de los contratos sobre los que se da información al Banco de España, ya aquí todo correcto. Pero es que este señor, en concreto, en el caso particular, tampoco era una entidad inscrita en el registro de intermediarios. Por lo tanto, el mismo argumento que sirve al Supremo para no comparar con las entidades financieras, sí le sirve para comparar con un contrato con el que esas estadísticas tampoco se nutren de este tipo de contrato, porque no estaba incluido, con lo cual me parece un poco contradictorio. Y después hay que valorar, hombre, un 14% en un préstamo hipotecario con garantía hipotecaria, con una garantía personal del deudor y personal del avalista. Si nos dice el Supremo que en una negociación individualizada, no en masa, hay que valorar las circunstancias intrínsecas y extrínsecas, pienso que podría haber sido un poco más flexible o cercano para considerar que un 14% en un préstamo hipotecario es bastante elevado, bastante elevado. Esa es mi opinión personal. Bueno, y lo que queda claro también es que siempre hay que tender a la naturaleza del contrato que tenemos por delante, ¿no? Eso yo creo que es lo principal, ¿no? Debatir sobre esa naturaleza y ya ahí depende de según nos convenga, ¿no? Somos abogados, ¿no? Pero me parece muy interesante y esas reflexiones acertadísimas y nada, agradecerte como siempre digo que nos hayas expuesto esta sentencia, que seguro que estaban esperando muchos compañeros. Sí que es verdad que esta sentencia no tiene la misma trascendencia que la que vamos a ver ahora, ¿no? Pero no por ello deja de ser poco importante, ¿no? Así que muchas gracias, Belén, y nada, deseando también escucharte en la segunda sentencia. Y también voy a aprovechar, en pantalla está saliendo también, ¿vale? Ahora mismo, conforme va saliendo los vídeos, la dirección de correo electrónico de Belén y el teléfono de contacto de la compañera. Así que cualquiera que no esté viendo ahora, como posteriormente en YouTube, que sepa que se puede dirigir a esas direcciones y a ese teléfono para comentarle cualquier consulta, etcétera, etcétera. Belén, somos todos oídos. La siguiente sentencia. Sí, pues la siguiente sentencia, como bien dices, es la que casi que más interés y más expectativa ha despertado porque vuelve de nuevo a tratar el Supremo sobre un contrato de tarjeta revolving. Y, hombre, los compañeros que nos dedicamos a esto, sí, nos puede llegar algún tipo de algún préstamo particular entre particulares, pero donde mayor volumen de procedimientos nos llegan son en materia revolving. Bueno, pues en esta segunda sentencia, la 258/2023, el Supremo de nuevo resuelve, en este caso en pleno, ya es la tercera sentencia del pleno que tenemos en materia revolving, sobre un contrato, pues eso, de tarjeta revolving. ¿Cuál era la situación, el caso, las circunstancias de hecho de este caso? Pues se trataba de un procedimiento monitorio que presentó un fondo, Estrella Receivables, en Huelva. Le reclamaba a un cliente 6.178. Estrella, que parece que ha cogido carrerilla en el Supremo, porque es la tercera sentencia que tiene Estrella en materia de revolving en el Supremo en favor de la entidad bancaria, con lo cual parece que ha cogido un poquillo la horma de sus zapatos. Esta sentencia, ya digo que procede un monitorio, se presenta un procedimiento monitorio, se solicita pues que la cliente o el cliente, no sé realmente si era señor o señora, devolviera 6.178 euros y en primera instancia
el juzgado de primera instancia número 3 de Huelva eh, desestima la demanda de Estrella, entiende que el contrato es nulo por usura. Se trataba de una tarjeta que se había contratado en el año 2004 y tenía una TAE del 23,90. Por tanto, cuando el juez va a resolver esa primera sentencia en primera instancia, compara con las estadísticas del préstamo al consumo y, al ser superior al doble, declara la nulidad del contrato y desestima la demanda de Estrella. El fondo interpone recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huelva. La Audiencia Provincial de Huelva, ya antes de las sentencias del Supremo, es un órgano bastante favorable a las entidades bancarias. Entonces no hacía falta darle mucho argumento, pero bueno, para que estimara el recurso del banco. En este caso, la Audiencia Provincial de Huelva valora un documento que Estrella aportó en la audiencia previa, que es la famosa tabla 19.4 de las entidades bancarias, donde se reflejaba que para el año 2012 la TAE estaba aproximadamente en el 20,90. Por tanto, cuando la Audiencia Provincial de Huelva resuelve el recurso de apelación, entiende que si la media está en un 20,90 e incluso posteriormente se había elevado a un 21, si la tarjeta del cliente tenía un 23,90 no era notablemente superior, por lo tanto no había usura y estima el recurso del banco, únicamente detrae de la cantidad que el cliente tenía que pagar la parte de las comisiones de reclamación de posición deudora y de los 6.100 y pico que reclamaban, la condena a pagar 5.000 euros. Bueno, pues contra esta sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva se interpone por una compañera recurso de casación, en este caso exclusivamente recurso de casación. Los motivos del recurso de casación eran dos. Por un lado, que al tratarse de un contrato suscrito en el año 2004, cuando no existían estadísticas de la revolving, la Audiencia Provincial de Huelva se equivocaba al acudir a unas estadísticas que no existían. Tenía que acudir a las estadísticas de los préstamos al consumo. Y que en cualquier caso se pedía que el Tribunal Supremo unificase pues un montón de resoluciones contradictorias que había habido en las audiencias provinciales, en las distintas audiencias provinciales, porque unas tomaban el préstamo al consumo, otras tomaban la media de la revolving, y aquí, pues para tener un criterio unánime, se solicitaba pues la unificación de la doctrina. Y estas es las dos cuestiones que resuelve el Tribunal Supremo en esta sentencia 258. En primer lugar, el Supremo empieza a resumir un poquito pues, sus sentencias anteriores, empieza a decir que cuando dictó la primera sentencia, el 25 de noviembre del año 2015, en ese momento el Banco de España no publicaba la media de la revolving, con lo cual cuando tuvo que resolver esa sentencia, la única estadística que podía acudir era la de los préstamos al consumo. Por eso se dictó esa primera sentencia del 25 de noviembre del 2015, en la que utilizaba como término de comparación los préstamos al consumo. Sin embargo, ahora abro paréntesis, porque esto no lo dice el Supremo, lo digo yo, desde el 2015 que se hizo esa primera sentencia, las entidades bancarias han estado machacando al Banco de España para que les publiquen las estadísticas de la revolving, hasta que lo consiguen en el año 2017. En el año 2017, el Banco de España, esa tabla 19.4, ya desglosa de las estadísticas del préstamo al consumo, saca la media de la revolving y ya tienen su columna propia. Y lo hace en el año 2017 de forma retroactiva hasta el año 2010. Con lo cual, cuando el Supremo en el año 2020 va a volver a dictar la segunda sentencia del Pleno, en ese momento, en el año 2020, ya sí tiene las estadísticas. A base de insistir las entidades bancarias, el Banco de España se las había puesto en bandeja. Con lo cual, en el año 2020 ya el Supremo dice aquella frase tan famosa de siempre que existan estadísticas más específicas dentro de un contrato, dentro de otras más genéricas, con el que el contrato de auto guarde más semejanza, pues tenemos que acudir a esas estadísticas más específicas. Por tanto, desde el año 2020, cuando tengamos que enjuiciar o valorar una tarjeta revolving, sí o sí, nos tenemos que ir a las estadísticas de las tarjetas revolving. ¿Qué ocurría en el caso particular? En el caso particular ocurría que esa tarjeta se había contratado en el año 2004. Y lo que planteaba la compañera es que en el año 2004 no existían estas estadísticas. Entonces, ¿a cuáles acudimos? Bueno, pues esta cuestión la zanja el Supremo diciendo que, vale, es cierto, no existían esas estadísticas en el año 2004 porque la más cercana en el tiempo es del año 2010. Pero que es correcto acudir a esa estadística más cercana en el tiempo del año 2010,
que según la tabla 19.4 está en un 19,32. Con lo cual, para todas las tarjetas anteriores, todos los contratos suscritos antes del 2010, nos tenemos que ir a la referencia del año 2010, que es el 19,32. Este 19,32 no es TAE, no es tasa anual equivalente, es TEDR, tipo efectivo de definición restringida. ¿Qué diferencia hay entre el TEDR y la TAE? Pues simplemente que la TAE incluye comisiones y el TEDR no. Por tanto, por definición, siempre el TEDR va a ser más bajito que la TAE. Eso era otra lucha que habían tenido las entidades bancarias para que los jueces no comparasen la TAE del contrato con la TDR, porque iban a tener una diferencia más grande. Querían comparar el TDR con el tipo de interés nominal, con el TIN. Y hasta tal punto han estado machacando al Supremo, porque claro, el Supremo no, al Banco de España, porque cuando el Banco de España empezó a publicar la estadística en 2017, pues le faltó un puntito. Según las entidades bancarias, publicaron TDR, pero no publicaron TAE. Con lo cual, volvieron a seguir machacando, hasta que han conseguido que en enero de este año el Banco de España actúe como perito de parte y en su tabla 19.4, antes venía simplemente la referencia al TDR diciendo que el TDR equivale a la TAE sin comisiones, punto. Y a partir de enero del 2023 te dice que el TDR no incluye comisiones y que no es una referencia válida para establecer una comparativa, para ver realmente el coste de una operación. A ver, es una expresión totalmente superflua. Es decir, con esa expresión lo que intentan es que el juez no valore el TDR, sino que utilice la TAE. Bueno, pues sobre esta polémica TDR-TAE, el Supremo la zanja en seco. ¿Por qué? Les dice a la entidad financiera, mire usted, yo no voy a entrar en esa discusión TDR-TAE. Y no voy a entrar por lo siguiente. La ley me dice que para que esto sea usura tiene que ser notablemente superior al normal. Estamos de acuerdo que un TDR siempre es más bajito que la TAE, pero va a ser, como mucho, un 0,20 o un 0,30% más bajito. Con lo cual, si yo voy a comparar su TAE con el TDR y resulta que es notablemente superior, lo va a ser, le sume un 0,20 o le sume un 0,30. Por lo tanto, me da igual sumar el 0,20 o 0,30 para convertir el TDR en TAE o no sumarlo. Si la diferencia es tal que sea notablemente superior, hay usura. Por tanto, a partir de ahora, esa polémica TDR-TAE queda zanjada. Podemos acudir perfectamente a las estadísticas, a la tabla 19.4 que regula o que publica TDR. ¿Cuál es el siguiente punto o importante que resuelve el Supremo? ¿Cómo de superior debe ser el tipo sobre la media para entender que hay usura? Bueno, pues en las dos sentencias del Pleno anteriores utilizaba conceptos genéricos. En la de noviembre del 2015 hablaba de una diferencia de gran envergadura y en la de marzo del 2020 hablaba de una diferencia tan apreciable. Pero no nos decía cuál era esa envergadura, 2 puntos, 3 puntos, 7 puntos, no nos decía. Bueno, igual que en la sentencia anterior que hemos comentado, el Supremo viene a decir que en la negociación individual hay que valorar todas las circunstancias. En estos contratos masa, el Supremo no quiere que el juez valore circunstancias, quiere dar un criterio masa. Y el criterio masa es el de 6 puntos. Es decir, si nosotros nos vamos a la tabla 19.4.7, que es la que publica el TDR, en todos los años de la revolving y le sumamos 6 puntos, lo que supere 6 puntos sería usura y lo que no lo supere no sería usura. Por tanto, aplicando ese criterio al caso enjuiciado que venía de Huelva, como era de una tarjeta del año 2004, aplicamos el primer TDR que tenemos, 19,32, le sumamos 6 puntos, 25,32, y la señora tenía en su tarjeta un 23,90, es inferior al 25,32. Por tanto, entiende en este caso el Supremo que en ese caso tampoco había usura. Confirma la sentencia la Audiencia Provincial de Huelva y estima el recurso de casación al fin y al cabo y Estrella pues se vuelve a salir con la suya y la señora tiene que abonarle pues los 5.000 y pico que se habían
quedado fijados en la audiencia provincial después de haber restado las comisiones de reclamación de posición deudora. Y esas son pues las dos sentencias que dictó el Supremo el 15 de febrero de este año, hace una semanita, hace un par de semanillas. Bueno, Dime. bueno, que me parece muy interesante y sobre todo felicitarte por esa brillante exposición. Yo no tengo pelos en la cabeza, ¿no? Pero la verdad es que se me han puesto los pelos de punta en términos expresivos porque ha sido muy elocuente. La verdad es que se disfruta escuchándote. Yo creo que aquí es unánime las palabras de agradecimiento para ti y por todo lo que lo que estás explicando. Malagón apunta, gracias compañera, muy bien explicado, da gusto escucharla. Criticona 90, tiene de nombre Criticona, pero a ti precisamente no te ha criticado, lo cual deja entrever que lo has expuesto de maravilla. También apuntan por aquí. Me creía que me había llamado a mí Criticona 90, digo, bueno, si es contra las entidades bancarias, pues seguro. No, que ella tiene el Ya, ya. nickname de... bueno, el número de la segunda sentencia, bueno, en el mensaje que iba apareciendo en la pantalla están los números de las dos sentencias, pero bueno, 257 y 258, si mal Eso. no recuerdo, efectivamente, de 15 de febrero ambas. Ujú. También apunta, yo tengo justo un tema contra Estrella, me interesa muchísimo. Bueno, ten cuidado con Estrella que no sé quién será su grupo de abogados, pero normalmente apuntan también Belén, como siempre, magistral. Eh, Francisco Javier también, por cierto, Belén, para ser un ciudadano me ha encantado, muy claro, gracias. Yo creo que es unánime esa concepción y quería hacer este impasse para agradecer y trasladarte el cariño de todos por esas explicaciones que estás dando. Yo tengo algunas... estoy viendo que hay preguntas por el chat, pero ahora quiero darte otra vez la palabra porque te he interrumpido bellacamente, pero yo creo que yo creo que era por un buen motivo, para trasladarte el cariño de todo el chat, que yo creo que es lo más importante también. Así que si ibas a comentar algo antes de que demos también paso a las preguntas, pero coméntanos. No, simplemente es, bueno, a raíz de esta sentencia, pues ya sabe, por redes sociales y por compañeros que he hablado, se me han venido un poquito abajo con esta sentencia. Bueno, el criterio que establece el Supremo de 6 puntos es mucha tela, sí, es cierto, es mucha tela. Para un interés de demora bastan 2 y aquí para una usura necesitas 6. Entonces, es un criterio muy gravoso. Pero yo intento siempre verle un poco la parte positiva. La parte positiva es la siguiente. Nosotros veníamos de una sentencia de 4 de octubre del 2022 del Supremo, que aunque no era del Pleno, pero bueno, era una sentencia del Supremo, también con estrella, en la que nos venía a decir el Supremo que eran tipos normales entre un 21 y un 26%. Con lo cual, con esa sentencia prácticamente nos quedábamos sin escenario de revolving, porque a no ser que nos encontremos una tarjeta con un 28, con un 30, que las hay, pero son las menos, el mayor volumen de tarjetas están en torno al 25 al 26%. Ahora, con esta sentencia, nos da un margen porque ya la media donde tenemos que partir no es el 26. La media de la que tenemos que partir es la estadística del Banco de España, que está en torno al 19, 20, dependiendo del año, 21, y le sumamos 6 puntos. Con lo cual, las tarjetas de un 25, 26, 27% podrían ser declaradas nulas perfectamente. Y después, este es el criterio meramente aritmético o matemático. Lo grave de la revolving, como todos sabemos, los que llevamos esta materia, es el sistema de amortización, es la capitalización. O sea, a un cliente que tenga una tarjeta con un 15% y que objetivamente por estos criterios no sean usura, lo grave de ese señor o de esa tarjeta es que va a pagar intereses, vale, al 15%, pero sobre lo que gasta y sobre los intereses, sobre las comisiones, todo se capitaliza, con lo cual genera una bola de nieve. Quizás a lo mejor no, o sea, un argumento en el que tenemos que incidir mucho es en el tema de la transparencia, no porque no venga la TAE, no porque el cliente no sepa que va a pagar un 26, sino porque comprenda la amortización, cómo amortiza su tarjeta. Que la capitalización implica que va a pagar intereses infinitas veces. Yo me gasto
200 euros en Zara y en el primer mes voy a pagar mi cuota de lo que sea y voy a generar 50 euros de intereses, pero al mes siguiente voy a pagar intereses sobre esos 50 y al siguiente sobre los 40 de intereses y al siguiente sobre los 30 de intereses, con lo cual voy a ir generando intereses infinitas veces. Eso es lo que agrava la revolving. Por tanto, ni mucho menos tenemos que venirnos abajo, tampoco quiero incitar al pleito, como a veces me acusaba Wizzing en alguna reclamación que me hizo que incitaba al pleito. Pero hay que valorarlo, hay que valorar que cuando no tengamos argumento matemático para la usura, tenemos argumento de fondo para la falta de transparencia. Bueno, pues me ha parecido muy importante ese argumento y también que lo valoren todos los compañeros que tengan un pleito de hecho entre manos, ¿no? Eso también que te alegan de contrario, de que incita al pleito, será porque a lo mejor también han visto por algún directo tuyo o algún vídeo en YouTube tuyo donde, bueno, pues alientas también a los consumidores a que reclamen sus derechos. Si ellos no incitaran al pleito en el sentido de que consignaran extrajudicialmente o llegaran a acuerdos extrajudiciales, no habría que ir al pleito. El pleito, yo creo que es una cosa común en todos los abogados, es la última alternativa de solución, pero muchas veces no cabe otra. Yo creo que más que incitar al pleito los que reclaman, los abogados que reclaman, los que incitan al pleito son ellos con algunas cosas que hacen, ¿no? Pero bueno. Esta mañana me han contestado una reclamación extrajudicial, no Wizim, otro banco, con una tarjeta, una TAE de un 28%. Y me dicen que su tarjeta no supera, o sea, supera no es usura, supera la transparencia, todo perfectamente. ¿Qué voy a hacer? Presentar demanda. No me queda otra. Es que las respuestas que dan algunas veces las entidades de crédito son para echarse a llorar, ¿no? Y mira, hay una pregunta que me parece interesante, varias preguntas, pero yo te quería preguntar una principalmente. Los contratos revolving antes del 2010, has comentado que hay que acudir al TDR del 2010, que era 25 y pico, creo recordar que has comentado. Todas las personas... 19,32. 19,32 más 6, 25,32. Ah, 25,32 sería a partir de lo cual ya podríamos considerarlo como usura, ¿no? Y todas las personas que no hayan tenido en cuenta ese criterio y tengan las demandas presentadas, ¿qué le podrías aconsejar que hicieran? Pues sin ningún problema. Precisamente en esta sentencia del Supremo Última, la Audiencia Provincial de Huelva había valorado un documento que Estrella aportó en la audiencia previa. Por tanto, en estos casos, sin ningún tipo de problema, alegación complementaria o como, entre comillas, hecho nuevo, porque realmente no es un hecho, pero sí es una sentencia novedosa. Se hace alegaciones en relación a esta sentencia. El Supremo ha zanjado definitivamente la polémica sobre TDR y TAE y ha determinado que para los contratos anteriores al año 2010 hay que acudir a la primera estadística disponible sobre la revolving, que es la del año 2010. Aquí lo tiene usted, señoría, la tabla 19.4. 2010, 19.32. Por tanto, en mi tarjeta, que tiene un 26,82, no supera 6 puntos, lo supera en 7 no sé cuánto, que es lo que he hecho yo esta semana en las audiencias previas que he tenido. ¿Vale? Y así se ha quedado. Las que has podido celebrar, ¿no? Bueno, sí. De Bueno, momento no estoy teniendo demasiada mala suerte con la huelga de LAC. Me están suspendiendo algunas, como a todos los compañeros, pero el 80% lo estoy pudiendo celebrar. pues yo me alegro, yo me alegro. Toda la mala suerte me ha tocado a mí, pero bueno, yo me alegro, yo me alegro. Aquí pregunta Maya, ¿qué crees que pasará si no llega a los 6 puntos por decimales? ¿No? Si no supera esos 6 puntos por decimales, ¿qué crees que pasará en el pleito? Bueno, Vale, mira, esa es una pregunta que precisamente yo la tenía aquí apuntada y se me olvidó comentarla. Tarjetas que están en el límite. Ejemplo muy claro. Within tiene un 26,82. Si la tarjeta se contrata en el año 2012, o sea, el TDR del año 2012 es un 20,90. 20,90 más 6, 26,90. Con lo cual la tarjeta de Within está en un 26,82. 0,08 puntos por debajo de lo que serían los 6 puntos. Yo entiendo que no debería ser
un problema. Estamos de acuerdo que el Supremo ha dicho que lo que supere 6 puntos, ¿vale? Pero lo que dice el tenor literal de la norma, del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, es lo que sea notablemente superior. ¿Qué pasa? 6 puntos es notablemente superior y 5,92 no. 5,92 sigue siendo igual de desproporcionado, igual que de notablemente superior que 6 puntos. Otro argumento, porque es que si no nos llevaría a situaciones absurdas. Esa misma tarjeta que se contrate 15 días antes entraría en la TAE del 2011 y sería usura. Pero si se contrata 15 días después, que entra en el TDR del 2012, ya no lo sería. Por 15 días no tiene sentido. Es más, el argumento que utiliza el Supremo con el tema de la TAE TDR, es decir, lo de si sumásemos al TDR las comisiones darían una diferencia entre el 0,20 y 0,30%, es una diferencia tan pequeña que es irrelevante a los efectos de apreciar si es notablemente superior o no, lo podemos utilizar en esos argumentos, en estos casos. Una diferencia de 0,08 puntos es irrelevante, no hace que un 5 no sea desproporcionado y un 6 sí lo sea. Por tanto, desde mi punto de vista, hay que incidir en esas tarjetas que están en el límite para que su señoría valore realmente las circunstancias del caso y no se limite simplemente a sacarse un Excel porque para eso, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, para eso no necesitamos valorar pruebas. Nos vamos a un Excel, lo que supere sí, lo que no supere no. Y para eso no hace falta juicio ni valoración. Bueno, no digas muy alto lo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo digo en tono jocoso porque estoy plenamente de acuerdo contigo, ¿no? Y bueno, pues respondida a la pregunta, ahí tiene Maya esa argumentación, si tiene un pleito entre manos sobre ese asunto. Estefanía, que es suscriptora también del canal, hace dos preguntas, Estefanía. Vamos a ver qué es lo que pregunta. Pregunta, ¿qué tomamos? ¿El TAE del contrato o el del recibo? Y si se pierden, ¿qué condena en costas? ¿Qué? Bueno, la condena en costas es algo que está ahora, no sé cómo lo está llevando, pero bueno, Bueno, en principio habría que tomar el del contrato. El del recibo a veces lo suben, a veces lo bajan. De hecho, si coges el último recibo, ya ninguno, o sea, todos los recibos tendrán primero que te venga la TAE, porque últimamente ya nada más que hablan del tipo de interés nominal, no consta la TAE. Pero como a raíz de la sentencia del 2020, las entidades bancarias todas han bajado los tipos de interés, ya no si te tomas uno de los últimos recibos, no vas a tener un recibo que supere 6 puntos. Entonces habría que utilizar el del contrato, que es el de la contratación. Y en cuanto a si se pierde con la condena en costa, a ver, siempre de forma un poco prudente, en los temas a los que estén así un poquito más, hombre, las que demandas que están presentadas no se puede hacer nada, pero las que vayamos a presentar siempre es aconsejable reclamar de forma subsidiaria alguna alegación que sepamos que sí o sí van a estimar. Ejemplo, comisión de reclamación de posición deudora. Pues el sistema de amortización 360-365 que también tenían en las tarjetas. Con eso lo que vamos a conseguir, como digo yo, es un salvacostas, es decir, estimación parcial y cada uno le abona a su abogado y su procurador. Al menos le quitamos esa condena a las entidades bancarias, o sea, al cliente. Y en cualquier caso, también incluso leí por redes sociales algún comentario de algún compañero que lleva muchas entidades bancarias, que se quejaba mucho de las condenas en costas a la entidad bancaria cuando el Supremo ha estado dando bandazos con el tema de la revolving, porque entendía que en cualquier caso debería haber dudas, ¿no? Bueno, pues en el caso de que tengamos la mala suerte de que demos con un juez de la quinta de la Audiencia Provincial de Huelva y desestime las demandas, pues entonces intentar justificar las dudas por el hecho de los distintos criterios que ha ido adoptando el Supremo a lo largo de estos años. bueno, pues me parece muy interesante esa explicación y sobre todo certera, ¿no? Siempre dando en el clavo donde hay que ir. Y también pregunta por aquí Pedro, ¿por falta de transparencia el cliente recuperaría el dinero? Por falta de transparencia, el sistema de amortización, si atacamos el sistema de amortización del contrato por falta de transparencia,
entiendo que se trata de una cláusula esencial. El contrato no puede subsistir si no es con ese sistema de amortización, con lo cual, por otro argumento, pero acabaríamos en el mismo resultado. Si el contrato no puede subsistir, el cliente tiene que devolver lo que ha gastado y todo lo que haya pagado de más se le tendría que devolver al cliente. Ahí habría que ver, lógicamente, echar las cuentas, ¿no? Echar las cuentas, como se dice aquí. Claro. También preguntan por aquí y me parece muy interesante, posibilidad de que esto vuelva a llegar al Supremo o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Crees que hay algo que se quede todavía en duda? ¿El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sabe si hay alguna cuestión planteada? ¿Qué nos puedes comentar? Pues comenzando por el TJUE, las cuestiones que había planteadas están resueltas. La última de ellas, como sabes, se resolvió pues por la calle de en medio, porque al final las partes llegaron a un acuerdo y hubo una sentencia sobreseyendo el procedimiento. Entonces el Supremo, perdón, el TJUE no resolvió esa cuestión que había planteado el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Castellón de la Plana. Pero, como digo, porque las partes habían llegado a un acuerdo. Pero esas dudas que llevaron a la magistrada a elevar la cuestión prejudicial, nadie se las ha resuelto. Con lo cual, el siguiente pleito que le llegue a esa mujer sobre revolving va a volver a elevar una cuestión. Entiendo yo que lo elevará. Y respecto del Supremo, bueno, el Supremo creo que ahora, bueno, llegarán recursos de casación que se haya interpuesto. Supongo que ya se irán resolviendo por la sala primera, ya no será necesario una sentencia del Pleno, pero se han resuelto cuestiones sobre usura. No ha resuelto todavía el Supremo sobre la falta de transparencia en materia revolving. Quizá quede por llegar alguna sentencia sobre la falta de transparencia en materia revolving. Y sobre ello también había una pregunta aquí, que a ver si la encuentro, que me pareció muy interesante, es que están habiendo preguntas por todos sitios. Pregunta criticona. Me El encanta Nick, el Nick. el Nick. Yo cuando he visto que se había suscrito esta tarde al canal, digo, veremos a ver criticona por dónde sale, ¿no? Pero sí, se nota que es buena espectadora por los comentarios que está haciendo. Pregunta, entonces, ¿crees que lo próximo sería demandar por falta de transparencia? ¿Crees que por ahí haya una vía alternativa también a la usura? Lo has comentado brevemente, pero ya concretamente, ¿crees que por ahí, qué tendrías en cuenta? ¿Qué tendrías en cuenta para esa falta de transparencia? Yo, hasta ahora, los primeros procedimientos que presentaba iba a usura y ya está. Pero desde 2020 ya iba metiendo falta de transparencia. Incluso un poco antes porque no me fiaba mucho de lo que fuera a resolver el Supremo en la sentencia de 4 de marzo del 2020. Entonces, intentando curarme en salud, ya iba metiendo antes del 2020 demandas alegando falta de transparencia. Entonces, la falta de transparencia que vamos, cuando tengamos un contrato, ¿qué es lo que tenemos que valorar para justificar o no la falta de transparencia? Lo primero que tenemos que ver es si se lee o no se lee, porque hay contratos que ni siquiera se leen, con lo cual no superaría, si es un contrato posterior a 2014, creo recordar que es, cuando ya la ley de consumidores te hablan del tamaño de letra, pues entonces hay un defecto de incorporación clarísimo. Y si es anterior al 2014, habría un defecto de incorporación por el artículo 7b de la Ley de Condiciones Generales. La legibilidad. El contrato es ilegible, no se lee, defecto de incorporación. Pero a mayor abundamiento, en cuanto a la comprensibilidad real, hay que incidir en la carga económica. La carga económica se ve muy claramente cuando hacemos números. Un cliente que haya gastado 5.000 euros, que lleve pagado 15 y que todavía le deba 4 al banco, me da igual que tenga una TAE del 12. Es que ese sistema es opaco porque si el cliente hubiera conocido que va a pagar 3 veces y que en 10 años solo ha amortizado 1.000 euros de los 5.000 que ha gastado, nadie lo hubiera contratado. Entonces, esa opacidad de la cláusula que regula la amortización, el sistema de capitalización, es provocada por el que lo redacta, el predisponente, el banco. El banco es desproporcionado porque el banco cobra en contra del cliente intereses sobre lo que gasta y sobre otros conceptos que no dependen del cliente, como son los intereses, como son las comisiones, con lo cual va generando
va agravando la carga económica del contrato. Esa es la explicación de la falta de transparencia, que de hecho hay bastantes sentencias que lo hablan del anatocismo. O sea, no podemos decir que el anatocismo es ilegal, no lo es. Igual que una cláusula suelo no es ilegal, lo que es ilegal es no explicarle al cliente en qué consiste. Pues esto es exactamente igual. El anatocismo y la capitalización de intereses es legal, pero el cliente tiene que conocer a qué se expone. Y conociéndolo, explicándolo con ejemplos, lo acepta, aquí paz y después gloria. Pero evidentemente eso no se explica en los contratos. Entonces, esa argumentación, pues un poquito más técnica, es lo que habría que argumentar. Y sobre todo, ya digo, si hacemos números y les ponemos los números a su señoría, es que se ve claramente, gasto 5.000, pago 15 y debo 4. Es que me da igual que ponga un 26, es que con un 12 también estaría opaco y falta de transparencia. Bueno, pues muy interesante y sobre todo espero que los que nos están viendo no cojan y empiecen a apuntar todo lo que has dicho y lo calquen en las conclusiones cuando aleguen la falta de transparencia porque ganarían el pleito. Guiño, guiño, ¿no? Guiño, guiño. Bueno, estoy viendo que está habiendo muchos comentarios. Mira, Belén, yo estoy viendo que hay muchos comentarios sobre cómo temas procedimentales, no te voy a decir trucos, pero sí estrategias a la hora de interponer una demanda de revolving. Entonces veo que está habiendo muchos comentarios de eso y no precisamente de las sentencias que nos toca abordar, pero quiero también invitarte un día a hablar sobre cómo interponer un procedimiento de revolving, qué tener en cuenta, qué hacer cuando el banco no me da la documentación ni la aporta al pleito. Me gustaría, porque veo que hay muchas preguntas de eso y yo vamos a hablar de lo que interese, pero quizás eso sale un poco del diálogo de hoy, ¿vale? Voy a hacerte una pregunta, es que veo que hay muchas preguntas, pero no quiero tampoco... A ver, aquí hay una que me pareció muy interesante. Kurgan pregunta. Vamos a ver. ¿Qué pasa si al contratar la tarjeta tienes un 24% y luego, según pasan los años, va subiendo hasta el 27%? ¿Cuál de esos dos cantidades, el 27 o el 24, se toma? Si es un 24 no sería usura, pero el 27 sí. Se toma la media, la del año que se contrató, gracias, y seguía así. Habéis sido un descubrimiento, gracias. Gracias a ti, Kurgan. ¿Y qué opinas, Belén? Bueno, a veces en esos contratos, por ejemplo, eran muy frecuentes los de Citibank, venían de que ahora, bueno, alguien en Wizzing se le estará cayendo todas las cosas de las manos de las veces que lo estoy nombrando, pero los de las tarjetas de Citibank que después las adquirieron, pasó por Popularé y recalaron en Wizzing, era muy habitual que inicialmente se distinguía para compras un 24,60 y para disposiciones de efectivos un 26,82. Y a partir de un determinado momento se unifican en un 26,82. Entonces, hubo unos primeros años en los que se aplicaba un 24,60. Yo en esos casos estoy argumentando, igual que, por ejemplo, otra entidad bancaria, Bankinter Consumer Finance, distingue un 21,90, creo recordar que es para compra, y para disposición de efectivo un 26,82. Aquí la nulidad por usura es una nulidad radical. Por tanto, un contrato no puede ser válido para unas cosas y nulo para otras. No puede ser válido hasta un momento y nulo a partir de un determinado momento. Entonces, si hay un momento en el que hay una TAE que, comparándolo con las estadísticas, determina la nulidad por usura, la nulidad por usura debe ser, desde mi punto de vista, pero claro, ya sabes que yo no soy imparcial, desde mi punto de vista debe ser una nulidad radical, porque de lo contrario estaríamos separando la validez de un contrato cuando el derecho positivo, la ley de represión de la usura, no lo permite. La nulidad es radical. Otras sentencias que acogen recalculan todo, o sea, anulan la cláusula por la cual el banco unilateralmente se autofaculta para incrementar los intereses y se recalcula todo al interés inicial. Desde mi punto de vista, yo solicitaría la nulidad de todo. ¿Por qué? Porque si en un determinado momento la tarjeta aplica un interés usurario, esa nulidad afecta a la validez del contrato en cualquier momento y para cualquiera de las utilizaciones que pueda hacerse, ya sea compra o sea disposiciones en efectivo.
Bueno, pues más que claro, más que claro. Espero que si hay alguna duda, pues también voy a aprovechar ahora que estoy hablando yo para poner el membrete o las letras que están pasando, donde ahí aparece tu teléfono, tu correo electrónico, para cualquier persona que no esté viendo, pues pueda ampliar la información. Apuntan por aquí Fátima, buenas noches, un tema muy interesante, un cordial saludo desde Murcia. Bueno, saludos también a Murcia, de todas partes de España. Veo que hay muchas preguntas aquí. Pedro abogado, un compañero. Pregúntale a Belén cómo podemos obtener la tabla de estadística donde aparece la TAE de 2016, perdón, de 2010, por favor. Bueno, Eso está, vaya, en el Banco de España si es del 2010 y en la tabla 19.4.7 nos vamos al boletín estadístico del Banco de España. Creo que actualmente la publican desde el año 2013, pero mirando en caché se puede sacar y si hay mucha complicación que me mande un correo electrónico y yo se la mando, que esa vamos, la tengo sin problema. vale. Ahora cuando empieza a salir tu correo, que está saliendo la referencia, lo paramos un segundo y que los que no están viendo pueden tomar nota de tu correo. También si lo estáis viendo en YouTube, lo pondremos en la descripción, el correo y el teléfono. Vale. Se me está ocurriendo poner un tuit fijo donde esté la tabla colgada y así se la pueden ir descargando de ahí. Bueno, si tú quieres, también lo podemos poner en la página de YouTube, en la descripción. Lo que pasa es que, a ver si nos tumban los vídeos, que yo he tenido malas experiencias también con esos temas. Bueno, veo que sigue habiendo preguntas y seguidores nuevos, a los cuales agradecemos todos. Una cosa que también ayuda a seguir creando contenido jurídico y también a todos los invitados que nos ven, que vienen al canal, es compartir la retransmisión, hacerle captura de pantalla y eso siempre ayuda, ¿vale? Pedro, queda contestada la pregunta. Aquí ahora mismo está saliendo el correo electrónico de Belén, ¿vale? Y su número de teléfono. Así que si lo estáis viendo en diferido, paradlo, tomad nota y le preguntáis cualquier duda que surja, ¿vale? Y ya está. Veo por aquí que sigue habiendo comentarios. A ver, la última pregunta y ya está, que ya mismo también empieza, bueno, ya ha empezado el Madrid-Barcelona. Pregunta VM Laos, hola, ¿y esos productos mixtos, línea de crédito y sistema de pago revolving como Cofidis, a que se asemejan más crédito al consumo que a tarjetas de revolving? Gracias. También pregunta. Vale. Pues mira, esta sentencia que hemos comentado, la 258, tiene una frase muy importante, que dice el Supremo, en la medida en la que el criterio que vamos a establecer lo es exclusivamente para contratos de tarjeta revolving, por tanto, esta sentencia se aplica a contratos de tarjeta revolving, el criterio del 6 se aplica a ese tipo de contratos. Entiendo que otro tipo de contratos que sí sean revolving, pero que no sean tarjeta, créditos, como bien dice el compañero que pregunta, de Cofidis, de Cetelem, que son créditos, entiendo que el producto con el cual se asemeja más no es una tarjeta. Por tanto, nos permitiría establecer la comparativa con el crédito al consumo. Y en cualquier caso, el problema es que en el momento en el que un juez oye la palabra revolving, directamente se va a las estadísticas de las tarjetas. Entonces, hay que intentar pararlo para decir, mire usted, yo en este caso quiero que usted lo compare con el crédito al consumo por estos argumentos. En la sentencia del 2020, el Supremo nos decía que teníamos que buscar el tipo de contrato con el que más semejanza tuviera nuestro contrato. Y nos daba una serie de indicios, que son por los medios en los que se podía disponer, por las garantías, por el plazo para devolverlo. Es decir, una tarjeta se utiliza en comercios, un crédito no puedo utilizarlo en comercio, sino que lo que tengo que hacer es llamar por teléfono para que me ingresen en mi cuenta el dinero. Una tarjeta la voy devolviendo sin EDIE, un crédito sí tengo una fecha de finalización, aunque si después vuelvo a disponer me la amplían, pero hay una serie de indicios que acercan más los créditos
tipo Coincidis, tipo CTLM, a un crédito y por lo tanto podría compararlo con el crédito al consumo. Y en cualquier caso, en el caso de que sí queramos compararlo con la media de la revolving, lo que no podemos utilizar es el argumento del 6 puntos por encima. ¿Por qué? Precisamente porque hay diferencias entre un criterio y otro. En una tarjeta el prestamista se tiene que asumir pues todo el gasto que haga el cliente en todos los establecimientos y eso no lo controla, no lo autoriza. El cliente va gastando y tirando de tarjeta y tiene que ir pagando todas esas cantidades. Pero en un crédito el prestamista sí controla lo que le da y lo que no le da al cliente. Si un cliente llama, dame 300 euros, dame 1.000 euros, dame 2.000 euros, puede llegar un momento en el que digan, no te doy más, has superado el límite de crédito. Por tanto, esa facultad de controlar el riesgo existe en un crédito revolving, pero no existe en una tarjeta revolving. Por tanto, no existiría justificación para elevar el tipo hasta 6 puntos por encima cuando el riesgo es un poco inferior que el de una tarjeta. Hay que estar muy puesto en esto, hay que estar muy puesto en esto. Se ha entendido todo, pero hay que hilar muy fino y bueno, Ya. pues tú lo haces sobradamente y bueno, muchas gracias, te dice el compañero que hacía la pregunta, o compañera, no lo llego a comprender con ese nick que tiene, pero bueno, gracias a ti, compañero o compañera. Y bueno, Belén, yo estoy muy contento con el directo de hoy, agradezco tu presencia de nuevo en el canal, sin duda ninguna. Ha superado las expectativas, nunca defrauda, ya van 3 directos y siempre te supera, siempre disfruto mucho contigo. Mañana intentaremos que esté este directo en YouTube. Y bueno, Belén, a mí me gustaría que hicieras las conclusiones de este directo, así haciendo una analogía como un pleito, ¿no? Las conclusiones que ponen fin al pleito. Y me gustaría que hiciera una breve consideración, ¿no? Porque yo tengo un compañero que trabaja en una entidad financiera que da pues préstamos revolving y tarjetas revolving, y él me decía, bueno, Miguel, es que los intereses que nosotros exigimos son también nivelados por el riesgo que tomamos dando esos préstamos, dando esas tarjetas, porque no es un préstamo personal que puede dar, por ejemplo, un banco, sino se lo damos a clientes con un potencial de riesgo de que no devuelvan esos créditos, ese dinero que están tomando. Entonces, en razón a ese riesgo que nosotros asumimos, pues también exigimos más interés. A mí me gustaría que contestaras a este compañero que tuvimos una porfía, lógicamente no una porfía agresiva, sino una porfía cordial, ¿no? Dialéctica, ¿no? Dialéctica. Fue además en Navidades, una época muy propicia para ello. Y Belén, me gustaría que terminara este directo con esa respuesta y después también lo que tú consideres oportuno. Y somos todo oídos, compañeras. Muchas gracias. Pues nada, ese argumento ya no lo voy a responder yo, ya lo ha contestado el Tribunal Supremo y lo contestó en la primera sentencia, la del año 2015. Eh, el hecho de que las entidades bancarias que conceden tarjetas revolving asuman un mayor riesgo, sí podría justificar esa elevación del tipo de interés, pero no exime a la entidad bancaria de hacer una valoración del cliente. El problema es que no hacen esa valoración del cliente. Lo que hacen es establecer por sistema un tipo de interés muy elevado para compensar esos impagos con los que sí pagan. Por tanto, no es que asuman riesgo, se autocolocan ellos en esa situación de riesgo porque no evalúan la solvencia del cliente. Y lo que no está permitido, y así lo ha dicho el Tribunal Supremo por activa y por pasiva, es que te saltes las obligaciones de evaluación de la solvencia y que lo que pretendas hacer elevando el tipo de interés es que paguen justos por pecadores, que a los que sí pagan religiosamente su tarjeta todos los meses te compensen con aquellos que no han podido pagar. Entonces, esa situación es una situación que el ordenamiento jurídico no puede tolerar y no es un argumento para justificar esa elevación de tipos de interés. Con lo cual, mi reflexión final, y ya digo, yo no soy pesimista con esta sentencia. Creo que veníamos de una situación mucho peor con la de 4 de octubre y al menos nos han dejado un margen y al menos nos han dejado posibilidad de argumentar. Esto se queda para las revolving, para las tarjetas revolving y nos dan la posibilidad de argumentar, por supuesto, todo el tema de la falta de transparencia
Y respecto de otro tipo de contratos que no sean tarjetas, se pueden seguir reclamando sin problema. Esperemos. De momento, ¿no? De momento. De momento. Si cambiara la situación, pues volveríamos a hacer otro directo explicando la nueva situación. Esperemos que no, por seguridad jurídica, porque si no esto sería una tortura. Pues sí. Bueno, Belén, pues muchas gracias. He disfrutado mucho de tu compañía, al igual que todos los espectadores. Los comentarios son unánimes en que les ha encantado. Y bueno, pues muchas gracias, compañera, y quedamos pendientes para el próximo directo. Perfecto. Muchas gracias a ti, Miguel. Yo encantada, como siempre. Un saludo. Saludos, hasta luego. Criticona se despide, Criticona se despide. Adiós. Hasta luego.